Hola a todos. Hoy volvemos a encontrarnos para otra charla más de nuestro canal de YouTube. Y tenemos una invitada especial, Carmelina, una amiga para mí de toda la vida, amiga de mi mamá. Bueno, hoy ya Carmelina se va a presentar, pero la idea hoy es traer un poco de astrología, que es de lo que ella se ocupa. Pero bueno, nos gustaría sobre todo que nos cuente un poco de su vida, de su camino personal y bueno, para terminar, cómo fue que decidió dedicarse a la astrología, que yo personalmente es una cosa que amo, que me encanta, así que soy súper curiosa de ver a ver qué nos va a contar. Bueno, como siempre está Claudia también con nosotras, que va a aportar también de lo suyo. Carmelina, te dejo espacio para que te presentes y para que bueno, nos vayas contando un poco cómo fue tu camino, cómo fue tu vida hasta que llegaste a la astrología. Contanos un poco. Hola Euge, hola Clau. Hola. Bueno, me llamo María Carmelina Isaía. Nací en un pueblito muy chiquito de Argentina que se llama Los Urgentes y estuve viviendo en ese pueblito en el campo hasta que me casé. Y bueno, es un largo camino, tengo 67 años ya y creo que empecé con esto sobre los 35 más o menos. Pero fue un largo camino, porque desde muy chica la verdad que me interesaron siempre todos los temas así un poco esotéricos, ¿no? Mi madre fue una escorpiana muy especial. Ella era muy mística. Nació, por supuesto, en Italia, era italiana, igual que mi papá. Y tal vez era una católica de los tiempos antiguos, ¿no? Muy, muy aferrada a la religión, pero a la vez con una vida interior muy especial, porque al venirse de Argentina y todo eso fue realmente muy especial su vida. Tenía sueños premonitorios y me los contaba. Y yo creo que toda mi apertura, no hay duda que siempre hay alguien en la familia que es la que, o en los ancestros, ¿no? Que es el que nos lleva a encontrarnos el camino, como si fuera el hilo conductor. Ella me enseñó mucho de todo lo que sé y otra de las cosas que hacíamos juntas era sentarnos en el verano en el patio, en el campo, donde el cielo era totalmente nuestro, no había nada de contaminación lumínica. Y ella me habló de las constelaciones, de las Tres Marías y de montones de cosas, de la Osa Mayor, de la Osa Menor. Me fue contando las historias que se contaban de las Tres Marías. Así que yo fui conociendo las estrellas desde ese punto, ¿no? Desde ese punto que ni pensé que me llevaría después a la astrología real. ¿Cómo caminé? Bueno, ya te digo, desde muy joven me interesaron todos los temas esotéricos. A los 12 años yo tenía una carpeta de los eventos de ovnis que habían ocurrido en el país y en el mundo. Empecé por allí y luego fui leyendo todo tipo de cosas que cayera. Soy una lectora muy, muy extrema. Siempre fui muy, muy extrema en ese tema. Y bueno, así que el libro que cayera en mi mano valía la pena. Y bueno, también todo lo que sea estos temas. La astrología llegó luego de mucho tiempo. Me empecé, junto con Claudia, a hacer este control mental en Cruz Alta, donde es el pueblo que me casé y fui a vivir ahí. Y a través del control mental, con Marta Berizo, nos hicimos después muy amigas con Claudia allí y empezamos a incursionar en meditación. Yo creo que fue más o menos en el tiempo que ella también comenzó con el tema. Y bueno, hay montones de cosas que nos fueron llevando a profundizar en escritores como Alice Bailey, Blavatsky. Bueno, hicimos metafísica full en esa época y bueno, y así fui despertando, ¿no? El tema ovni siempre estuvo muy presente. Con Marta hicimos 3 viajes, de los cuales yo hice 2, creo. Sí, 2. Al Uritorco, no sé si Claudia los hizo conmigo, la verdad que Sí, no lo tengo presente si sí. lo hizo.
en donde, bueno, fueron experiencias únicas, de energía mística y bueno, de contacto con ovnis y con cosas que solamente nosotras los guardamos porque más de uno no nos cree lo que vivimos. Y bueno, y después también viajé. Me fui de Cruz Alta a un pueblo que se llama Villa General Belgrano, en Argentina, que ustedes seguro lo conocen y otra gente también. Y allí tuvimos una posada y también me abrí mucho a la gente. Y sobre esa época me hice una carta natal con una señora en Los Cobos. Una mujer que me abrió la cabeza muchísimo y me dijo, ¿cómo, si yo no era astróloga? Me preguntó. Y le dije, no. Siempre quise estudiar astrología, pero me pareció que era demasiado elevado, que no iba a llegar, esos no que tenemos en la cabeza, ¿no? Y me dice, mira, está tan escrito en tu carta que yo considero que a partir de muy poco tiempo vos vas a ser astróloga. Y bueno, y así que me saqué ese no de la cabeza y entré de lleno a estudiar astrología, lo hice didácticamente, autodidácticamente, y empecé con Eloy Dumont. Después me fui mucho para la astrología personal y filosófica o psicológica, y es la que hago, ¿no? Ustedes también, sí. Disculpa que te interrumpo porque antes Sí. de que sigas me gustaría preguntarte cuando entraste en esto de la metafísica y el control mental, que por lo que dijiste parece un poco que fue el principio, ¿no?, de todo tu camino como adulta en esta búsqueda personal, más allá de que tenías esa llama, digamos, encendida desde chica. ¿Qué fue lo que te llevó a entrar un poco en ese mundo, a empezar a hacer control mental? Porque me imagino que en esa época era todo muy nuevo, quizás hasta podía ser un poquito tabú, ¿no?, sobre todo en los pueblos chicos. Entonces, ¿qué fue lo que te empujó, lo que te hizo abrirte? Eh, si había una crisis o si fue tu curiosidad o cómo fue que entraste en ese mundo que después seguramente es un mundo que te absorbe, o sea, en el cual uno entra y de ahí después difícilmente Sí, no se salís vuelve más. a entrar, ¿no? Es como un Exactamente. portal. ¿Qué fue lo que te Mira, llevó a eso? sí, lo que bien decís es un pueblo como Cruz Alta, imagínate que éramos, no sé, ovejas negras o ovejas blancas, no sé, pero para ellos, hasta para mi familia, fue bastante difícil entender que yo me metía en todo lo que sea meditación porque se lo veía como una secta, ¿no? Pero yo creo que justamente mi búsqueda era tan profunda y no encontraba respuestas en nada que fue eso lo que me llevó, ¿no?, a incursionar en otras cosas a ver si había respuestas. Y en realidad yo encontré mi camino espiritual a través de esta señora Marta Berizo, porque fueron mis primeros pinitos, digamos, ¿no? Ella me abrió la cabeza así con un hacha, porque nos daba todas las... Sí, nos daba, aparte, vos pensás que yo vengo de una familia básicamente católica. Hablábamos el otro día con Claudia. Los no que nos mete y los miedos y los tabúes que nos mete la religión católica son inmensos. Y dejarlos en donde la astrología es otro tabú. Para el tema de la iglesia, la astrología es pecado total. Así que bueno, meterme en este ámbito fue complicado también en algún momento, pero también yo hice mi camino a través de Paramahansa Yogananda, cuando leí su libro La autobiografía de un yogi, recibí sus lecciones y el maestro de Paramahansa Yogananda, Sri Schusterward, no sé si lo digo bien en inglés, era astrólogo. Así que bueno, cuando incursioné en ese tema y vi cuántas cosas, ¿no? Aparte, ya te digo, son muchos años de búsqueda, donde cotejé religiones, donde hice todo tipo de historias y cosas, como danzas sagradas, bueno, hice astrología, indagación personal y transpersonal, hice regresiones. Así que bueno, es tanto lo que yo caminé que no lo puedo traducir en palabras, porque cosa que podía hacer, hacía.
Pero bueno, cuando comencé a meditar ya había ahí otro camino, ¿no es cierto? Un camino que va hacia adentro, en donde las respuestas llegan de otra manera. Lo Yo bueno de... te interrumpo Sí, un segundo para aclarar una cosa. Cuando nosotros hemos empezado en esos tiempos con Marta Cecilia Berizo, para distinguirla de... hay otra Marta Berizo, sí. la cosa que, digamos, yo en ese momento, por ejemplo, era atea, ¿no? Estaba muy enojada con la iglesia, con el catolicismo. Yo creo que una de las cosas importantes que hemos aprendido con ella fue a distinguir el cristianismo de las enseñanzas verdaderas de Cristo con lo que es la religión católica como entidad en sí misma. Y yo creo que ahí es donde, de alguna manera, vos desde tu lado, a lo mejor muy religioso, y yo desde mi lado no religioso, hemos encontrado un sano equilibrio, ¿no? Claro. Entre lo que es el misticismo esotérico y lo que era el cristianismo de alguna manera, ¿no? Claro. Y esto vale la pena resaltarlo porque no es que uno esté en contra o no del catolicismo como iglesia, sino que nosotros no ahondamos en ese tema, sino que nos fuimos a las religiones comparadas, al cristianismo, y bueno, en el cristianismo encontramos toda la enseñanza del Cristo, que es enorme. Y va más allá, creo, que de la Iglesia Católica como entidad y dogma, Exactamente. ¿no? La energía crística que está inmersa Exacto. en el aquí y ahora todo el tiempo, solo que bueno. El tema es ese, que uno cuando está en búsqueda, está abierta a muchas posibilidades y depende de lo comprometido que sea esa búsqueda, es cuando uno llega a lo que necesita, ¿no? Con respecto a la astrología, a mí me ayudó mucho a conocerme. Fundamentalmente yo empecé por mí misma, que supongo que es lo que han hecho ustedes que están también estudiando astrología. Cuando uno empieza a ver toda la trama que hay en el mandala astrológico de uno mismo y encuentra tantas respuestas allí, se da cuenta que puede darle al otro esas herramientas. Entonces sí, ya yo después seguí con mi familia, con mis amigos, adquiriendo, bueno, fluidez en el tema, ¿no? Pero son tantas las respuestas que da la astrología que me ayudó muchísimo también en esa búsqueda que yo tenía interna para estar como más inmersa en este plano, digamos, ¿no es cierto? Eso fue lo que me sucedió con la astrología. Y bueno, por supuesto que nunca se deja de estudiar astrología porque es tan amplia, pero bueno, yo ya fui de alguna manera dejándome claro por dónde quiero ir. Y también una de las cosas que yo siempre digo con respecto a la astrología, que cuanto más queremos saber de la astrología, tal vez más nos embrollamos, ¿no? Porque hay tanto en una carta natal, tanto, que bueno, hay que saber puntualizar lo más importante de cada carta para poder hablarle a la otra persona y verla, ¿no? Y hacerle saber qué es y qué no es y qué puede encontrar en su camino que aún no ha visto. Carmelina, te quisiera, disculpame, Sí. te quisiera No, preguntar perdón. o que nos expliques en dos palabras un poquito. La carta astral no es un mandala fijo, ¿no? Sino que se va viendo a lo largo de toda la vida y lo vamos interpretando siempre desde la madurez, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí. La carta natal, en un primer lugar de tu nacimiento, es fija porque habla de cómo estaban los planetas en el momento que vos naciste y en el espacio de tiempo que naciste, en tu pueblo y en el horario natal, que es sumamente importante en una carta natal. Pero a medida que uno va pasando el tiempo, los planetas siguen influyendo en sus movimientos sobre la carta natal, que eso serían lo que se llaman los tránsitos, ¿no es cierto? Que es la interpretación más o menos futura de la carta natal. Y todos los movimientos que uno haga, irse a otro país, moverse dentro de del mismo país, hace que haya como unas relocaciones, ¿no es cierto? En donde hasta hay momentos que cambia el ascendente de la carta. No es que cambiemos nosotros, cambia la percepción del lugar en donde uno está.
Y eso también motiva, por eso cada persona que se va a vivir afuera tiene como más posibilidades, ¿no? Más posibilidades de apertura, de conocimiento de sí mismo y de los demás. Eso siempre lo digo, que a veces cuando, en el caso nuestro, que nos hemos ido a vivir un tiempo afuera, en el caso de ustedes mucho más que yo, uno es como que viviera 2 veces o una misma vida, porque la apertura que da vivir en otro espacio de tiempo, con gente que no piensa como uno, que no se ríe de las mismas cosas que nos reímos nosotros, y que tiene un bagaje cultural y espiritual diferente, hace que podamos ser mucho más amplias, más abiertas y tengamos una percepción distinta de las cosas. Eso se ve bien en astrología, cómo se mueve esa energía. A mí me hubiese gustado preguntarte, para no quedarme atrás con la pregunta, ¿cómo fue que se dio después tu estudio en la astrología? Porque yo personalmente soy un poco autodidacta, o sea, escucho, leo, cualquier cosa que encuentro me parece interesante, pero después, como dijiste vos, la astrología ofrece tanto que, bueno, llega un momento en el que uno necesita quizás concentrarse en algo específico, que después, bueno, nos contarás mejor qué es lo que haces vos, pero ¿cómo fue que se dio después ese estudio? O sea, te hiciste una carta natal, se te abriste, digamos, en tu mente la posibilidad de hacerlo, y cómo fue que se fue dando también ese proceso a nivel personal, sobre todo, ¿no? Sí. Mira, yo estaba viviendo en Villa General Belgrano, había ya descubierto el tema de la astrología, me había comprado algunos libros, pero se dio una cuestión así, cotidiana. Hacía poco tiempo que estaba y tenía muchísima carga con llevar adelante el negocio, porque era diferente a lo que yo había hecho, había salido de mi casa y casi no había tenido contacto, y quedaba mucho sobre mis espaldas porque mi esposo no estaba todavía en Villa General Belgrano, viajaba. Así que la posada estaba a cargo de mí y de mi hijo, y tuve una contractura impresionante de cuello que me quedé dura, era por la carga emocional que llevaba. Y ahí contacté con una chica que hacía masajes, y cuando estaba haciéndome los masajes, había visto que en su lugar donde ella me hacía los masajes tenía muchos libros de astrología. Y entonces le pregunté, y me dice, no, yo soy astróloga, dice, y bueno, y estoy enseñando. Ah, mira vos, le digo yo, bueno, cuando salga de esta problemática quiero comenzar con vos. Y bueno, empecé con ella, y ella se dedicó muchísimo a mí, me dijo, bueno, vio la beta, que también me hizo la carta natal ella, la segunda que me hice. Y me dice, sí, Carmelina, tenés toda la posibilidad. Entonces, bueno, se dedicó tanto a mí que me dijo que ella ya dejaba de ejercer como astróloga, no tenía más ganas ya. No era muy vieja, era más joven que yo, o más o menos. Pero bueno, es como que había sido un ciclo para ella. Hasta que me dio todos sus libros, no solo su bagaje de enseñanza, sino que me dio todos sus libros, se los compré. Y bueno, allí tuve toda su enseñanza, y después, cuando ya dejé de ir, porque me dice, Carmelina, ya sabes todo lo que yo te puedo enseñar, ahora dale para adelante vos. Y arranqué haciendo cartas natales personales y qué sé yo, después hice cursos en Córdoba y me seguí comprando libros. Cuando fui a España me compré más libros allá. Viví 5 años y medio en España, ustedes lo saben, pero el resto no. Y ¿sí? Bueno, y también todo ese tema, ¿no?, de relocalizar una carta y todo eso lo viví mucho al irme, ¿no? A ver cómo me afectaba a mí y cómo puede afectar a otra persona. Así que, viste, no hay duda que yo siempre digo que tenemos un hilo, ¿no? Un hilo que nos va uniendo los puntos, abrimos una puerta, y increíblemente la cantidad de puertas que van abriéndose y nos permiten llegar al punto, ¿no? Hay una parte en la carta natal que ustedes lo saben, que son los nodos, que es sumamente importante, que es el nodo norte y el nodo sur. Y el nodo norte es lo que venimos a hacer, ¿no? Ese punto en la carta, una vez que uno lo ve y lo abre, da tanto, y bueno,
es un poco eso, ¿no? Llegar a la astrología fue como golpear la puerta del nodo norte, que algún día hablaremos de él en profundidad, y lanzarme. Yo creo que, aparte de ser ama de casa y mamá y abuela, que es muy importante para mí porque soy canceriana, sin eso no podría vivir, soy astróloga. Así que son los dos roles totalmente diferentes, si ustedes piensan, ustedes que conocen astrología. Ser canceriana y ser astróloga es como que no van por el mismo camino, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí, algo. Sí. La madre, Y además, la madre escorpiana. claro. Además, lo bello de lo que nos contás de las sincronicidades, ¿no? Como cuando uno entra, hablamos mucho estos días con Claudia de tener un nivel de vibración alto, ¿no? O de tener un nivel de vibración que sea coherente con nosotros mismos, porque cuando entramos en esa sintonía es como que el universo, la vida nos empieza a dar todas las herramientas que necesitamos para ir construyendo eso que es en definitiva nuestro camino de vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces como cuando nos abrimos también energéticamente o cuando tocamos un poco fondo y decimos, bueno, necesito buscar algo más, la vida nos da siempre esos recursos y esas herramientas para que la búsqueda no termine nunca. Y esto es un poco lo que pasa con la astrología, ¿no? Uno con la astrología va encontrando esas respuestas, esos puntos de me pasó esto y hay todo un hilo también astrológico, ¿no? Universal que nos lleva a vivir ciertas experiencias. Bueno, para la gente yo creo que la astrología, sobre todo en Argentina, es muy conocida, ya se habla mucho. En Italia, lamentablemente, todavía sigue siendo un poco un tabú, aunque la gente se está abriendo un poco más, pero bueno, acá la iglesia está muy presente, entonces lo que decíamos antes, acá se ve mucho. Pero bueno, de todas formas, para la gente que no sabe, nos gustaría que nos cuentes un poco qué es la astrología, qué es una carta natal, como desde tu punto de vista lo que quieras contarnos para darnos una idea general de lo que estamos hablando y cómo usarlo también a nivel personal, ¿no? Claro, fundamentalmente creo que las personas que llegan a veces a mi vida para hacerse una carta natal, generalmente llegan con una problemática, ¿no? Quieren conocerse más, pero generalmente hay una crisis que los lleva. En mi caso no fue así, pero bueno, probablemente también había una crisis de búsqueda, que también puede ser una crisis, ¿no? Bueno, y la persona llega y te pregunta por algo puntual. Yo quisiera, en general vienen pensando que vos le vas a arreglar la vida como con una tirada de tarot, que también hice tarot, ¿no? Después lo dejé, porque la astrología me llenó mucho más que el tarot. Pero el tema es que vienen pensando que la astrología te puede solucionar la vida. Entonces yo lo primero que pregunto es, ¿te hiciste alguna vez una carta natal? No, bueno, digo, antes de empezar con saber qué te está sucediendo, vamos a ver la carta natal. Vamos a arrancar por una carta natal, por saber qué somos, cuántas veces repetimos los mismos patrones, por qué nos está sucediendo esto y tal vez nos sucedió hace 2 años lo mismo o parecido. Entonces, bueno, arrancando con eso, me parece que toda persona, sinceramente, y no es porque uno es astrólogo, ¿no? Simplemente si pudiera llegar a hacerse una carta natal para conocerse, habría muchas cosas que están trabadas en su vida que se destrabarían, y habría muchas cosas que llevamos afuera, como las culpas hacia los demás, que sabríamos de alguna manera resolver. Sin echar la culpa y conociéndonos, sabríamos por dónde fuimos nosotras las que generamos lo que está sucediendo. De alguna forma es eso, ¿no? La astrología para mí da todas las respuestas. A veces se nos escapan cosas, ¿por qué? Porque somos humanos, como astrólogos, no llegamos a ver todo lo que la carta nos dice, pero está todo ahí, está absolutamente todo. Que sepamos o no verlo, tiene que ver con nuestra capacidad en nuestro momento, ¿no? Claro. Así que, bueno, yo creo que hacerse un trabajo astrológico personal es como
hacer unos 10 años de terapia, más o menos. Así de intenso. Pero bueno, uno tiene que estar abierto, la persona tiene que estar abierta a toda esa sabiduría y enseñanza, porque si no, yo las suelo hacer escritas las cartas. En una época las hice habladas, así, en cassette. Pero bueno, en el cassette, la señora que me lo hizo a mí, el cassette, ya ahora no tengo dónde escucharlo. En cambio, lo escrito queda. Lo escrito queda. Antes lo hacía a mano, ahora lo hago con la computadora, pero lo escrito queda. Y la persona que a lo mejor hoy se hace la carta natal no la vuelve a leer hasta dentro de 5 años, pero sigue estando ahí. Sí. Así que esa es mi manera. Luego lo otro que hago, que ya sobre una carta natal se hacen, son las revoluciones solares. Para una carta natal es fundamental que la persona tenga su fecha de nacimiento, por supuesto, el lugar de nacimiento, pero fundamentalmente la hora lo más exacta posible de su nacimiento, porque eso nos da una seguridad en el trabajo. Por eso ahora es increíble, pero en este momento, cuando un bebé nace, se toma el horario con minutos y segundos a veces, cosa que antes no sucedía. Antes era muy difícil y había que tener una madre memoriosa o un padre o una abuela. Pero bueno, hay personas que sí, hay astrólogos que sí hacen lo que se llama la seguridad horaria, ¿no? La Yo corrección. no lo sé hacer. Sí, la corrección, yo no lo sé hacer. Intentado hacerlo, pero no lo sé hacer. Mi carta fue de esa manera. Yo tengo mi horario de nacimiento exacto porque la señora de los cocos me hizo ese tema del control horario. Es un trabajo muy duro hacerlo porque necesitas por lo menos 10 o 15 sucesos importantes de la vida. Claro. Y es muy complicado. Entonces ya no me meto en berenjenal. Ahora lo que pasa es que la mayoría de la gente ya tiene ahora, a partir de tu edad y anterior también el horario. Sí. Yo abro un paréntesis solo para contar que en este estudio de la astrología descubrí esta posibilidad de corregir la hora y bueno, por más que mi mamá tiene los minutos precisos, bueno, probé hacerlo y efectivamente es increíble, pero para que la gente se dé cuenta cómo puede ser preciso el estudio astrológico, porque parece que es una cosa en lo que uno puede creer o no creer, ¿no? Pero es una ciencia. Sí. Verificando mi horario de nacimiento que es correcto, yo controlé, o sea, el día exacto en el que nosotras llegamos a Italia confirma mi horario de nacimiento. Claro, claro. O sea, por minuto. Sí. Y cuando vi eso me di cuenta, digo... ¿cómo? Sé que hay un programa también, hay un programa astrológico que se puede hacer en la computadora donde uno carga las fechas y te ayuda un poco, ¿no? Como para encontrar. Así que yo como todo, como decías vos, lo interesante es probarlo en uno mismo, ¿no? Claro. Porque bueno, sobre todo. Todos lo hacemos, o sea, después el trabajo es algo que se da, dedicarse como un trabajo a la astrología, quizás es algo que se da con el tiempo, pero muchas veces uno empieza por uno mismo, usando la astrología a nivel personal. Claro, y como decís vos, descubre que es una herramienta que puede ayudar también a otros, y a través de eso nace, que es lo que a mí me parece maravilloso, la astrología como trabajo. Así que lo descubrí y me pareció muy, muy interesante, porque claro, el horario de nacimiento es fundamental. Claro, no tenemos que olvidarnos que antiguamente la astrología y la astronomía eran una misma ciencia, que luego se separaron y que, bueno, los astrónomos hablan peste de los astrólogos ahora. Pero sin embargo, antes la astrología estaba en la vida cotidiana de todos y eran los astrólogos los que influían en los reyes y en los dirigentes de los pueblos, ¿no? Eso ha cambiado mucho, pero bueno, nos queda esta parte de la astrología que es la que lleva a que cada uno pueda sentirse mejor consigo mismo, ¿no? Y encontrar respuestas, que es lo más importante. Les quería decir también que para la gente que considera que es tonto ese tema de estar creyendo en que los planetas pueden hablar de nosotros,
increíblemente la astrología o la carta natal es la foto que se saca desde la Tierra hacia el cielo en el momento que nace una persona. Es como que esos planetas que están allí tan lejos parecen de nosotros, nos están mostrando que se lleva a cabo una de las leyes del universo, ¿no? Todo lo que es arriba es igual que lo de abajo. Y es increíble cómo ese ser que se gesta en ese instante justo es el reflejo de todos esos planetas y esas comunicaciones entre ellos, ¿no? Pero bueno, Lo hay que aprender lleva con eso. como grabado, ¿no? Yo siempre digo, es un poco, son las herramientas que tenemos a disposición para nuestra existencia. Y bueno, después obviamente no aclaremos que la carta natal no quiere decir que hay algo escrito y que así como está escrito va a ser No, nuestra vida, ¿no? Es un poco los ingredientes que tenemos claro. para cocinar algo, pero somos Exacto. Es libres nuestro, de preparar lo que exacto. queremos. Sí. Es nuestro arsenal, digo yo, ¿no? Son nuestras Exacto. armas. Y ese es el tema también de discusión siempre del libre albedrío y de lo que está predispuesto en nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros venimos con una predisposición a cosas. Es más, yo creo que elegimos nosotros el momento de que nacemos. Que hay todo un, digamos, no solo elegimos a nuestros padres y a nuestro entorno para nacer, con mucha custodia, esa alma que va a nacer necesita ser nuevamente canalizada para hacer lo que tiene que venir a hacer, ya sea un aprendizaje nuevo, mejorar cosas que hizo mal en otra vida, no sé, pero yo creo que todo está como pautado, pero eso es, en el momento que nacemos, ahí está todo en nuestro arsenal. Ponerlo en marcha es nuestro nuevo, libre albedrío, ¿no es cierto? Saber qué hacer con esas cosas y llevarlas adelante. Sí, por eso es importante ayudar el proceso, ¿no? Los planetas son, también cuando analizamos los tránsitos, que ya nos contarás también, es como que uno trata de ayudar a las energías a que se dé el proceso que nos corresponde y que nos ayuda a evolucionar. Por eso es muy interesante también tener conciencia de eso y para que no nos pasen cosas sin saber por qué nos pasa la vida y no sabemos por qué, ¿no? Exacto. Cuando uno conoce un poco su carta natal, luego viene ese tema que vos hablás. Entonces todos los años, en nuestro cumpleaños, se abre lo que se llama una nueva posibilidad, digamos, como una nueva cartita natal interna en ese año, que se llama Revolución Solar, y que rige todo el año hasta el próximo cumpleaños. Esa revolución solar nos va a hablar de la energía que vamos a trabajar ese año. Y los tránsitos de los planetas superiores, como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, a veces también Marte, sí es importante dentro de la carta, son los planetas que yo más o menos trabajo para hacer un tránsito. Esos tránsitos influyen sobre la carta natal base, que de alguna manera nos van mostrando los desafíos que vamos a tomar ese año. No quiere decir que, digamos, lo que ocurre ese año a través de los tránsitos es una manera, cuando lo conocemos, de prepararnos frente a esa energía que nos va a suceder. Por allí tenemos un contacto de Saturno, que no es de lo más benevolente dentro de la astrología, pero sí es el que nos hace responsables de nuestras vidas. A los 29 años tenemos el primer retorno de Saturno al mismo grado que estuvo cuando nacimos. Y entre los 28, 29 y 30 se dan situaciones en donde sí o sí nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos y dejar de ser niños y tomar la posibilidad de ser responsable de nuestra propia vida. Nos ocurre a todos, pero a las personas que no han sido responsables para nada en esos primeros 29 años, Saturno cae como una guadaña, cae como es la hora. Ya no te quedan más posibilidades de seguir tirando para acá o para allá las responsabilidades. Ya
Entonces, bueno, en personas se hace más duro, y en personas que han sido responsables, el paso de Saturno no es nada más que otro tránsito en sus vidas. Por eso te digo que todo depende de la carta natal base con respecto a qué sucede con los tránsitos, ¿no es cierto? Cómo nos van ayudando a mejorar, ayudarnos a vernos, ayudarnos a ser simplemente responsables de nuestra propia existencia. Porque eso es lo que yo pienso, ¿no? La astrología es una herramienta para la evolución, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace un poco toda su utilidad, y está en nosotros, bueno, abrirnos a la posibilidad de utilizarla, o no, o dejar, bueno, que las cosas pasen y encontrar en cada evento de nuestra vida algún por qué, o mejor para qué, ¿no? Pero bueno, seguramente nos ayuda a conocernos siempre más. Como dijiste vos, yo creo también que todos tendríamos que alguna vez en la vida entrar un poco en este mundo, hacer una carta natal, porque bueno, es un poco como con el cuerpo físico, uno va del doctor para que el doctor diga, no sé, tenés problemas de circulación, o claro, bueno, y la astrología es igual, ¿no? Nos dice, ¿no?, dónde hay cosas que trabajar, y está muy relacionado también con lo psicológico, por eso quizás sigue siendo un tabú en algunos lugares, porque todavía no hay una completa integración entre lo científico, lo médico y lo psicológico. Si seguimos creyendo, algunas sociedades siguen creyendo que son cosas separadas, y bueno, las cartas no representan estos arquetipos psicológicos, ¿no? Con respecto al tema psicológico, una vez, antes de irme a España, una psicóloga, mientras yo ya vivía aquí todavía en Villa General Belgrano, me pidió asesoramiento astrológico para una paciente. Ella pensaba, o digamos, tenía una traba el paciente, que no accedía a uno de sus recuerdos traumáticos, y no lo podía hacer, de alguna manera no podía lograr abrir ese punto. Y bueno, lo vimos en su carta natal, y le tiré algunas pautas por las donde yo pensaba que podía ser, viendo su carta, y increíblemente logró, a través de algunas preguntas específicas, que la persona entrara en ese punto tan cerrado de su carta, y lograr ver si podía sanar ese lugar. Así que yo creo que con el tiempo la astrología y la psicología pueden ser y pueden ir de la mano, ¿no? Y ayudarse mucho unas a otras. Sí. Bueno, por supuesto, ¿no? Es lo que ya está pasando, ¿no? Vemos cada vez más, escuchamos hablar de la psicología, de la astrología humanista, ¿no? Exacto, que un poco trata de integrar las dos cosas. Bueno, yo diría que por ahora podemos interrumpir para que no se haga un video tan largo y la gente no se aburra. Me gustaría que haya una segunda parte en donde quizás podemos contar algunos aspectos importantes de la carta. Nos gustaría que la gente que nos escucha, que ve el video, si tiene alguna duda o si tiene algún argumento astrológico que le interesaría profundizar, que nos lo hagan saber, que nos escriban. Después vamos a dejar todo escrito cuando publiquemos el video, donde nos pueden contactar, o bueno, pueden escribir comentarios. Me gustaría aprovechar para recalcarlo ahora, que bueno, Carmelina trabaja como astróloga, así que también vamos a dejar algún contacto para el que esté interesado, que quiera hacerse una carta natal o una revolución. No sé si querés contarnos un poquito qué es lo que podés ofrecerle al que quiera entrar un poco en el mundo de la astrología. Bueno, como te decía antes, yo hago cartas natales, hago revoluciones y tránsitos, y también trabajo en algo que me gusta muchísimo, que se llama la carta natal infantil, que se hace al bebé.
y que ayuda muchísimo a los papás a conocer a su bebé un poco antes de que él empiece a mostrarse, ¿no? Y bueno, y también para no cometer tantos errores, aunque bueno, ser papá es un poco aprender todos los días. Bueno, eso es lo que hago, sí, eso es lo que hago. Bueno, así que vamos a dejar también tus contactos para la gente que esté interesada y te quiera contactar y te quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, como dije, seguramente vamos a tener una segunda parte, así que estén atentos cuando publiquemos el video. Síganos en el canal para recibir las notificaciones. Y bueno, Claudia, te agradezco por haber participado, por haber compartido este momento. Bueno, vos también has estudiado astrología, así que sabemos que es un tema que nos interesa muchísimo a las tres. Agradezco a Carmelina también por por el tiempo que nos dedicó y por habernos mostrado una vez más que la búsqueda personal es fundamental en nuestra vida y que nos lleva seguramente a encontrar nuestro camino, nuestro propósito. Bueno, las dejo para que saluden al público y bueno, de nuevo gracias a las dos. Bueno, Carmelina, gracias, porque bueno, hacía mucho que no charlábamos así. Quisiera decirle a la gente que tenemos un grupo en Telegram, así que el que esté interesado a participar en este grupo nos puede escribir o nos pueden mandar una mail pidiendo el link para poder entrar. Nada, no quiero decir nada más porque creo que fue todo dicho, así que bueno, gracias Car por haber compartido este momento y sobre todo esta idea que hemos tenido de mostrarle un poco a las personas cómo cada uno desde su propio camino puede ofrecer un servicio, ¿no? al otro, a la humanidad, a la gente, a las personas que a veces necesitan y están perdidas y no saben a quién recurrir. O bueno, proporcionarles sobre todo los distintos procesos que se pueden hacer, ¿no? Para llegar al autoconocimiento y al vivir en el momento presente y con responsabilidad y con conciencia pura. Así que gracias, chicas. Gracias a todos los que nos siguen también. Bueno, muchísimas gracias Euge y Claudia por este espacio, que bueno, yo estoy mucho más recluida que ustedes, estoy mucho más abiertas al mundo, así que bueno, gracias por este espacio y bueno, dejarle la inquietud a los que quieran consultar algún punto, a algunos que ya sepan algo de su carta y quieran saber algo más. Estamos abiertas a cualquier consulta y a poder darle la respuesta que uno desde nuestra posibilidad le podemos dar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias a todos.